Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a continuar estas clases y vamos a ir ahora con la carótida externa, la última arteria que nos interesa en cuanto a la irrigación de la cabeza y del cuello. ¿Qué es lo primero que vamos a decir en relación a la carótida externa? ¿De dónde a dónde va? Vamos a usar una imagen de un power pasado. La arteria carótida externa va desde C4, que es donde la carótida común da sus dos ramas terminales, ¿sí? La arteria carótida externa se extiende desde C4 y llega hasta la región parotidia, en donde da sus ramas terminales, que son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial, ¿sí? A lo largo de su trayecto desde C4 hasta la región parotidia va dando ciertas ramas colaterales, las cuales siguen la siguiente memotecnia: tilín, fafa o caupa. Son estas arterias que vemos acá y que veremos en estas imágenes, ¿sí? Comenzamos la primera rama colateral de la carótida externa. La primera rama colateral de la carótida externa es esta arteria que vemos acá, que se llama arteria tiroidea superior. A la arteria tiroidea superior ya la conocemos cuando hablamos un poco de la subclavia, ¿sí? Cuando hablamos de la subclavia, nosotros hablábamos también de una arteria que se llama tiroidea inferior. ¿Qué decíamos nosotros de la tiroideas? La tiroideas van obviamente para la glándula tiroides, ¿sí? La arteria tiroidea superior llega hasta el lóbulo lateral de la tiroides, hasta la región o hasta la cara posterior, en donde va a dar tres ramas, perdón. Va a dar una tiroidea superior posterior, que se anastomosa con la tiroidea inferior posterior. Va a dar una lateral, que se anastomosa con la lateral de la tiroidea inferior, y una medial, que nuevamente la medial se anastomosa con la rama medial de la tiroidea superior del lado opuesto. Entonces va a dar una rama posterior, que se anastomosa con la rama posterior de la tiroidea inferior, una rama lateral que se anastomosa con la rama lateral de la tiroidea inferior, y va a dar una rama medial que se anastomosa con la rama medial de la tiroidea superior del lado opuesto. La siguiente que vamos a ver es la arteria lingual. La arteria lingual es esta que vemos acá. La arteria lingual se moviliza por todo el cuello para llegar hasta la zona de la lengua. Vemos mejor en esta imagen, se ve genial. Esta es la arteria lingual. La arteria lingual, una vez que llega a la lengua, va a dar dos ramas colaterales y dos ramas terminales. Las dos ramas colaterales son esta que vemos acá, que es la rama supraioidea para los músculos supraioideos, y da esta rama también que vemos acá, que es la rama dorsal de la lengua, que se encarga de dar irrigación a toda la región dorsal de la lengua, ¿sí? Y luego da sus dos ramas terminales. Da una rama terminal que es la profunda de la lengua, ¿sí? La profunda de la lengua, y va a dar también una rama sublingual. Rama sublingual. La arteria sublingual, que es rama terminal de la arteria lingual, se encarga de dar irrigación justamente a la glándula sublingual, ¿sí? Entonces, la arteria lingual se dirige hacia la región de la lengua, en donde va a dar dos ramas terminales y dos ramas colaterales. Las ramas colaterales son la rama supraioidea, ¿sí? La rama supraioidea, que la rama supraioidea se encarga de dar justamente irrigación a la región supraioidea. Y va a dar también la arteria dorsal de la lengua, que se encarga de dar irrigación al dorso de la lengua. Luego tenemos a sus dos terminales, la profunda de la lengua, que se encarga de dar irrigación a los músculos de la lengua, y también tenemos a la arteria sublingual, que se encarga de dar irrigación a la glándula sublingual. La siguiente arteria que nosotros tenemos que ver es la arteria facial, ¿sí? La arteria facial. Pero debido a la gran extensión que tiene la arteria facial, prefiero dejarla y hablarla aparte, ¿sí? Entonces la arteria facial la hablamos después como aparte. La siguiente arteria que nos interesa es la faringe ascendente. Es esta arteria que vemos acá. La faringe ascendente. La arteria faringe ascendente se encarga de dar irrigación a la faringe. Listo, nada más. Se encarga de dar irrigación a la faringe. Luego vamos a tener una arteria que se llama arteria occipital. La arteria occipital es esta. Esta es la arteria occipital.
La arteria occipital pasa por la cara medial de la apófisis mastoides del temporal, pasa por la cara medial de la apófisis mastoides del temporal para llegar a la región de la escama del occipital, en donde se divide en una rama lateral y en una rama medial, las cuales se encargan de dar irrigación a esta zona de la cabeza, ¿sí? Ahora, vamos a tener otra arteria más, que es la arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior es esta. La arteria auricular posterior, una vez que llega al borde anterior de la apófisis mastoides del temporal, va a dar sus dos ramitas. Va a dar una ramita que es auricular, ¿sí? Que es esta es la rama auricular, que se encarga de dar irrigación a esta zona de acá que se llama pabellón auricular, y va a dar una rama también mastoidea, que es esta, una rama mastoidea que se encarga de dar irrigación justamente a la región mastoide, ¿sí? Que se encarga de dar irrigación a la región mastoide. Y luego también, vamos a marcar esto, acá, aproximadamente por acá, la arteria carótida externa estaría dando una arteria que se llama parotidias, ¿sí? Son un conjunto de arterias parotidias, que suelen ser dos, ¿sí? Suelen ser dos, que se encargan de dar justamente irrigación a la glándula parótida. Se encargan de dar irrigación justamente a la glándula parótida. Ahora, vamos a ir un ratito a la aplicación de anatomía para hablar de la última colateral que nos interesa, de la arteria carótida externa, que es la arteria facial, ¿sí? ¿Qué es la arteria facial? ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria facial? La primera que nos interesa es esta rama que vemos acá. Esa rama que vemos acá es la palatina ascendente. Es la arteria palatina ascendente, rama colateral de la arteria facial, que la arteria facial es rama colateral de la carótida externa. La palatina ascendente, ¿sí? Se encarga de irrigar a la faringe, al músculo estilogloso y a la amígdala lingual. La arteria palatina ascendente irriga a la faringe, al músculo estilogloso, ¿sí? Músculo estilogloso y a la amígdala lingual. La siguiente rama colateral de la arteria facial es la arteria submandibular, que es esta que vemos acá. Esta chiquitita que vemos acá. Esta chiquitita que vemos acá, como dice la aplicación ramos glandulares, ¿sí? Son submandibulares, nosotros decimos ramos submandibular, que se encarga de dar irrigación justamente a la glándula submandibular, que se encarga de dar justamente irrigación a la glándula submandibular. Luego vamos a tener una arteria que es la arteria submentoniana, ¿sí? La arteria submentoniana, que quiero saber si es esa que la aplicación nos grafica ahí. No. La arteria submentoniana tendría que ser esta entonces, sí. La arteria submentoniana es una arteria que se encarga de irrigar a lo que es parte del suelo de la boca, ¿sí? Parte del suelo de la boca. La arteria submentoniana irriga parte del suelo de la boca. Luego vamos a tener un conjunto de arterias, que esas las tengo que agregar, son de este tronquito que vemos acá, lo agrego. Este tronquito que vemos acá se llama ramos pterigoideos. Los ramos pterigoideos de la arteria facial se encargan de irrigar al pterigoideo medial. Se encargan de irrigar al pterigoideo medial. Luego completamos un poquito la mandíbula. Este ramito que vemos acá se llama ramo macetérico, que se encarga de dar irrigación justamente al músculo macetero, uno de los músculos masticadores, ¿sí? Luego vamos a tener dos labiales. Una labial inferior, ¿sí? Vamos a sacar un par de músculos, ¿sí? Vamos a tener una labial inferior, que es esta, y vamos a tener dos labiales, perdón, una labial inferior y una labial superior. La labial inferior y superior se anastomosan con la labial superior e inferior de la arteria facial del otro lado, ¿sí? De la arteria facial del otro lado. Y de la anastomosis de la arteria labial superior, ¿sí? De la anastomosis de la arteria labial superior nace esta arteria chiquitita que asciende e ingresa a la nariz. No tiene gran importancia. Y la última rama colateral de la arteria facial que nos interesa a nosotros es la arteria alar, ¿sí? La arteria alar, que se encarga de dar irrigación justamente a las alas de la nariz. Estos se llaman alas de la nariz, ¿sí? Alas de la nariz. Y la rama terminal.
¿sí? La rama terminal de la arteria facial es la arteria angular. Sacamos un poco acá. La rama terminal de la arteria facial es la arteria angular, que si recordábamos se anastomosaba con la dorsal de la nariz, que es rama de la oftálmica, y la oftálmica es rama colateral de la carótida interna, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que de alguna u otra manera hay una anastomosis entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Esto es todo en relación con la arteria facial, que la arteria facial es la rama colateral de la carótida externa. Nos queda seguir hablando ahora de las arterias terminales, ¿sí? Que son ramas de la carótida externa. O sea, nos queda hablar de las ramas terminales de la carótida externa. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Son dos. Vamos a escribir acá. Ramas terminales de la carótida externa, ¿sí? Tenemos dos. Tenemos la arteria temporal superficial y tenemos la arteria maxilar. Y tenemos la arteria maxilar. Vamos a comenzar hablando con la arteria temporal superficial, ¿sí? La arteria temporal superficial es esta. Toda esta es la arteria temporal superficial, ¿sí? La arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial va a dar simplemente tres ramas colaterales. Simplemente da tres ramitas colaterales. Una es esta, que esta se llama arteria transversa de la cara, ¿sí? Arteria transversa de la cara, que se encarga de irrigar a la mejilla, el cachete, ¿sí? Se encarga de irrigar a la mejilla o el cachete, como le quieran decir. La siguiente que da es la cigomático orbitaria, es esta arteria de acá, la arteria cigomático orbitaria. Toda esta es la arteria cigomático orbitaria. La arteria cigomática orbitaria llega hasta la comisura del ojo, ¿sí? Llega hasta la comisura del ojo y se anastomosa con las palpebrales, que son ramas de la oftálmica. Repasen carótida interna, ¿sí? Luego da una arteria que se llama temporal profunda media. Da una arteria que se llama temporal profunda media, que en el dibujo del Ruyer simplemente lo está graficando acá, pero lo está graficando cortado, ¿sí? Por lo cual vamos a la aplicación de anatomía. Acá vemos a la arteria. Primero, esta es la transversa de la cara. Perdón, esta es la transversa de la cara. Esta es la transversa de la cara, la cual te da el son en la mejilla y lo irría. Luego acá tenemos a la cigomática orbitaria, ¿sí? La cigomática orbitaria que llega hasta la comisura del ojo, es decir, esta zona y se anatomosa con las palpebrales ramas de la oftálmica. Y luego acá tenemos esta de acá atrás, la pinto para que se distinga bien, esta de acá atrás, la pintar de azul. Esa de ahí atrás es la arteria temporal profunda media, arteria temporal profunda media. La arteria temporal profunda media se encarga de dar irrigación a lo que son las fibras medias del músculo temporal. Si recordamos, el músculo temporal tenía fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores. Entonces, la arteria temporal profunda media se encarga de dar irrigación a las fibras medias del músculo temporal. Luego va a dar dos ramas, también va a dar una rama que son ramas terminales de la rama, perdón, son ramas terminales de la temporal superficial, que son ramas frontales y ramas parietales, ramas frontales y ramas parietales. Las ramas frontales se dirigen hacia la zona frontal y las ramas parietales se dirigen por el hueso parietal. Y estas se van anastomosando, las frontales, las parietales, se anastomosan también con la de la arteria occipital, ¿sí? Se anastomosan también la arteria occipital, la arteria parietal y la arteria frontal, para formar así la arcada de irrigación del cuero cabelludo, para formar así la arcada de irrigación del cuero cabelludo. La arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, es bastante fácil. Nos queda hablar ahora de la arteria maxilar, la última arteria que nos interesa estudiarla en cuanto a la irrigación de la cabeza y el cuello. Toda la arteria temporal superficial, perdón, toda la arteria maxilar la vamos a ver en la aplicación porque las imágenes no son muy lindas y son muy difíciles de entender. Por lo cual, vamos a comenzar hablando de la arteria temporal, perdón, de la arteria maxilar. Vamos a comenzar hablando de la arteria maxilar directamente en la aplicación de anatomía. Pero primero les quiero mostrar dónde se origina la arteria maxilar. La arteria maxilar está acá, ¿sí? Esta chiquitita acá es la arteria maxilar.
La arteria maxilar llega hasta la fosa infratemporal y una vez que está en la fosa infratemporal da sus ramas terminales. ¿Sí? Bien, la arteria maxilar es esta arteria que está acá. ¿Sí? Fíjense cómo está en la fosa infratemporal. Repasen fosa infratemporal. Fíjense cómo está en la fosa infratemporal y allí en la fosa infratemporal da sus ramas terminales. En la fosa infratemporal da sus ramas terminales. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? La arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la arteria maxilar, pero en su trayecto da ramas colaterales. ¿Cuáles son esas ramas colaterales? Comenzamos a ver. La primera que nos interesa de la arteria colateral de la arteria maxilar es esta que vemos acá, que es la arteria timpánica anterior, la cual ingresa al tímpano y da irrigación a esa zona. ¿Sí? Ingresa al tímpano y da irrigación a lo que se llama oído medio. Ubíquense, estamos en una vista lateral. ¿Sí? Estamos en una vista lateral. Este es el maxilar, acá está la mandíbula, lo tenemos transparentado. Este es el temporal, también lo tenemos transparentado. Entonces, la primera es la arteria timpánica anterior, que da irrigación al oído medio. La siguiente son dos arterias que son conocidas, que ya les tendría que nombrar, que son las que ya les tendrían que conocer, perdón, que son la arteria meningia media y la arteria meningia accesoria. Son dos arterias que ingresan al endocráneo por dos agujeros muy importantes que están en el ala mayor del efenoides. ¿Cuáles son esos dos agujeros? El agujero oval, que es este, y el agujero espinoso. Por el agujero oval ingresa la arteria meningia accesoria. Y listo, no decimos nada más. Por el agujero oval ingresa la arteria meningia accesoria. Mientras que por el agujero espinoso ingresa la arteria meningia media. Y esta arteria se distribuye por toda la cara endocranial de la escama del temporal y por toda la cara endocranial del parietal, para dejar así en ambos huesos algo muy característico que se vio cuando estudiamos estos huesos, que es la hoja de nervadura en higuera. ¿Sí? La hoja de nervadura en higuera. La siguiente que nosotros tenemos que ver es esta arteria que vemos acá. Estamos en una vista medial desde la mandíbula, ¿sí? Esta se llama arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior ingresa al conducto mandibular, pero antes de ingresar al conducto mandibular da esta arteria que vemos acá chiquitita, que es la arteria miloioidea, ¿sí? Que se encarga de dar irrigación justamente a toda la región miloioidea. Luego de dar la arteria miloioidea, ingresa al conducto alveolar y sigue todo el conducto alveolar hasta llegar al agujero mentoniano que encontramos en la cara anterior de la mandíbula, que es este agujero acá. Por el agujero mentoniano va a dar su rama terminal. Una es la arteria mandibular justamente, que irriga, perdón, arteria mentoniana se llama, que irriga a los tegumentos del mentón. Mientras que hay otra arteria que sigue por el conducto mentoniano, por el conducto mandibular, y da irrigación a los incisivos. Entonces, la arteria de la arcada dentaria inferior o alveolar inferior, antes de ingresar al conducto mandibular, da la arteria miloioidea que se encarga de irrigar a los músculos de esta zona. Mientras que luego ingresa al conducto mandibular y se dirige por todo el conducto mandibular hasta llegar al agujero mentoniano. Y allí da sus dos ramas terminales. Una es la arteria mentoniana que sale del agujero. Mentoniano. Ahí la tenemos, ¿sí? Que sale del agujero. La arteria mentoniana sale del agujero y da irrigación a los músculos de esta zona o a los tegumentos de esta zona. Mientras que la otra arteria, que es esta, ¿sí? Esta, que bien dice ramas dentales, nosotros la llamamos incisiva, ¿sí? La arteria incisiva, da irrigación a los dientes incisivos, justamente. Los dientes incisivos, obviamente, que están en la arcada dentaria inferior. Lo siguiente que vamos a ver, lo vamos a ver en esta imagen. ¿Cuáles son las siguientes arterias que nosotros queremos ver? Vamos a ver que va a dar también una arteria que se llama arteria maceteriana o arteria macetérica, ¿sí? Arteria maceteriana o arteria macetérica para el músculo macetérico. ¿Sí? Entonces, el músculo macetérico tiene doble irrigación, porque también vimos que una rama de la facial es macetérica. ¿Sí? Luego va a dar la temporal profunda posterior, que es esta. Va a dar la temporal profunda posterior. La temporal profunda posterior se encarga de irrigar justamente a lo que son las fibras posteriores del músculo temporal.
Va a dar también estos ramitos que vemos acá, va a dar estos ramitos que vemos acá, que son ramos pterigoideos, que se encargan de irrigar justamente a los músculos pterigoideos que nosotros vemos acá, ¿sí? Músculos pterigoideos que vemos ahí. Luego va a dar también las siguientes, que es la arteria temporal profunda anterior. La arteria temporal profunda anterior, que se encarga de irrigar a las fibras anteriores del músculo temporal. Entonces, la arteria temporal profunda anterior y temporal profunda posterior, que se encargan de irrigar a las fibras anteriores y fibras posteriores, nacen de la arteria maxilar, mientras que la arteria temporal profunda media, que se encarga de irrigar a las fibras medias del músculo temporal, nace de la arteria facial, ¿sí? Tengan en cuenta esas cositas. Lo siguiente que vamos a ver es esta arteria que se llama arteria bucal, ¿sí? Que se llama arteria bucal, que se encarga de irrigar también a la piel de la mejilla, ¿sí? Se encarga de irrigar también a la piel de la mejilla. Luego tenemos a esta arteria, quiero ponerle, la arteria dental, o también la podemos llamar arteria alveolar superior, ¿sí? La arteria alveolar superior, ya vimos que la maxilar da al alveolar inferior, y ahora va a dar también al alveolar superior, que se encarga justamente de dar irrigación a la arcada dentaria superior, se encarga de dar irrigación a la arcada dentaria superior y también al seno del maxilar. Toda esta es la arteria dental superior o arteria de la arcada dental superior. Se encarga de irrigar a la arcada dentaria superior y al seno del maxilar. Y al seno del maxilar. Luego tenemos a la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria penetra la cavidad orbitaria, ¿sí? La arteria infraorbitaria penetra la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria inferior. Penetra la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Luego de la fisura orbitaria superior ingresa al surco infraorbitario para pasar al conducto infraorbitario, ¿sí? Y salir por lo que es el agujero infraorbitario. Todo esto que yo acabo de decir, surco infraorbitario, conducto infraorbitario y agujero infraorbitario, están todo en la apófisis piramidal del maxilar, ¿sí? Repase maxilar también. Una vez que sale por el agujero infraorbitario, da ramas que se encargan de irrigar a los tegumentos de la frente. Da ramas que se encargan de irrigar a los tegumentos de la frente. Lo último que ya nos va quedando, son estas arterias que vemos acá. La primera que vamos a estudiar es esta, que se llama palatina descendente, que se llama arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente se encarga de dar irrigación al paladar, Miren, acá estamos viendo desde una vista inferior. Esta es la apófisis palatina del maxilar y esta es la porción horizontal del palatino. Fíjense cómo la arteria palatina descendente se acomoda por encima de todo lo que sería el techo de la cavidad bucal para dar irrigación al paladar duro, ¿sí? Para dar irrigación al paladar duro. Tenemos también esta arteria que vemos acá, perdón, esa no es. Ya la estamos viendo, ¿sí? Esta, que está acá, que es la arteria del conducto pterigoide. La arteria del conducto pterigoide, esta arteria que vemos acá. ¿Cómo se forma este conducto pterigoide? Se forma por la unión de las ramas mediales, perdón, de la hoja lateral y de la hoja medial de las apófisis pterigoides del esfenoides, ¿sí? Ahí queda un orificio que se llama orificio del conducto pterigoide, que se encarga de dar irrigación, ¿sí? Se encarga de dar irrigación, la arteria del conducto pterigoideo, también a la faringe. Se encarga de irrigación a la faringe. Acá tenemos la arteria, ¿sí? ¿Cuál es la última que nos interesa? La última que nos interesa, la arteriopalatina. La arteria arteriopalatina es esta arteria chiquitita que vemos acá. Esta arteria chiquitita que vemos acá. La arteria arteriopalatina también se encarga de dar irrigación a la faringe. Entonces, la arteria del conducto pterigoide y la arteria arteriopalatina se encarga de dar irrigación a la faringe. Para terminar de una vez y por todas con la clase de irrigación de cabeza y cuello, nos queda hablar de la rama terminal de la maxilar. La rama terminal de la maxilar es la arteria esfenopalatina. Es esta arteria que se ve acá, ¿sí? Esta arteria que se ve acá. La arteria esfenopalatina ingresa a la cavidad nasal, como bien vemos acá de frente. La arteria esfenopalatina ingresa a la cavidad nasal, vamos a completar. Sacamos los cartílagos un ratito. La arteria esfenopalatina ingresa a la cavidad nasal
y da dos ramas. Da una rama medial que se encarga de irrigar a la pared medial de la cavidad nasal y da una rama lateral que se encarga de irrigar a la pared lateral de la cavidad nasal. De esta forma terminamos las clases en relación a la irrigación de la cabeza y el cuello. Espero que hayan sido clases que se hayan entendido. Como bien les dije, anoten, ¿sí? Por favor, las dudas que le queden de estas clases y me las preguntan, ni bien tengamos la primera clase online en vivo, eh, cuando yo pueda regresar de mi viaje. Espero que las clases les hayan servido de todas formas.